Cuando Shohei Ohtani abandonó el campo esa noche, las luces del Dodger Stadium se habían atenuado ligeramente. Los Dodgers acababan de asegurar una victoria de 3-1 sobre los Brewers, colocando la serie de campeonato de la Liga Nacional en una situación de 3-0 casi irremontable. La euforia llenaba el estadio, pero un pasillo, el que conectaba ambos clubes, mantenía una luz solitaria. Una puerta permanecía entreabierta, y en la quietud de ese espacio se encontraba Jacob Misiorowski, el novato de 23 años. Había lanzado 5 entradas dominantes, ponchado a 6, y su recta había superado las 102 millas por hora, pero no regresó con sus compañeros. Estaba sentado, aferrando su guante, con la mirada fija en el suelo, asimilando la amarga derrota en el escenario más grande. Al otro lado del pasillo, Ohtani ya se había cambiado. Caminaba con su bolso, su rostro imperturbable, tranquilo, inquebrantable como siempre. Shedar. Nadie sabía que, detrás del velo de la victoria, un momento silencioso aguardaba para ser contado. Un instante que no llegaría a los resúmenes ni a las portadas, pero que se grabaría más profundamente en el corazón que cualquier jugada destacada. Fue un encuentro que se produjo sin convocatoria y que dejó boquiabiertos incluso a los medios estadounidenses. En un rincón del vestuario de los Brewers, Jacob Misiorowski permaneció sentado durante un largo rato. Ya se había quitado el guante, pero lo mantenía agarrado en la mano, como si se aferrara a algo que no podía dejar ir. A poca distancia, al otro lado de las butacas vacías, su padre, Tom Misiorowski, esperaba en silencio. Afectado por la enfermedad de Parkinson, sus manos temblaban mientras miraba la luz moribunda del bullpen. Antes del juego, padre e hijo habían hecho un pacto. La noche en que Jacob lanzara por primera vez en la NLCS, conseguirían un guante firmado de Ohtani. Sería una conmemoración del largo camino que habían recorrido juntos. Pero tras la derrota, Jacob sintió que el deseo era inútil, que ya no tenía sentido. Su padre solo le dijo una cosa: hiciste lo que te propusiste. Ganar o perder es solo una parte. Jacob asintió en silencio y le pidió al personal de apoyo de los Brewers que transmitiera un mensaje a los Dodgers. Quería hablar brevemente con Shohei Ohtani. Nadie creyó que sucedería. Durante la postemporada, Ohtani casi nunca se reunía individualmente con jugadores del equipo contrario, pero esa noche él accedió. Unos 40 minutos después de que finalizara el partido, Ohtani aún permanecía en el pasillo entre las casas club, con su habitual guante negro y plateado en la mano. Jacob se acercó. No había cámaras ni reporteros, solo 2 lanzadores, de 23 y 31 años, enfrentándose en la tranquila noche posterior al partido. Jacob se sentía un poco incómodo, pues durante el juego había apretado el puño con exuberancia tras ponchar a Ohtani. Pero fue Ohtani quien extendió primero la mano. Con voz serena dijo: «Fue un lanzamiento maravilloso». Tu velocidad y control me impresionaron de verdad. Jacob inclinó profundamente la cabeza. Cuando Ohtani terminó de firmar el guante y se lo entregó, parecía que no hacían falta más palabras. Pero Ohtani añadió de repente: «Si te parece bien, ¿por qué no lo intercambiamos?» Jacob levantó la cabeza sorprendido. «Mañana voy a lanzar. Quizás pueda aprender algo de la sensación de tu guante». No se necesitaron más explicaciones. Intercambiaron los guantes allí mismo, en un apretón de manos, sin cámaras, sin luces, sin aplausos. Solo había un respeto puro, entre compañeros que comparten el mismo montículo, conectando generaciones. La luz del pasillo se detuvo donde estaba Tom. Sus manos aún temblaban, pero sus ojos brillaban con una luz extraña y clara. Al finalizar el encuentro, el señor Tom descendió lentamente las escaleras de las gradas. En sus manos temblorosas,
pero firmemente sujetado, estaba el guante marcado con el número 17 plateado de Shohei Ohtani. Jacob siguió a su padre en silencio. Sus pasos eran lentos y quietos, un contraste absoluto con el eco lejano del anuncio de la victoria de los Dodgers. Ohtani se percató de su presencia, se acercó e hizo una reverencia profunda, un gesto de respeto japonés que, en la penumbra, parecía la encarnación misma de la gratitud. Escuché que no se siente muy bien, dijo Ohtani con calma, pero cada palabra era clara. Gracias por venir a ver el partido hoy. Tom sonrió y respondió lentamente. Ya soy viejo, ¿sabes? Pero verlos jugar me hace sentir joven otra vez. Ohtani asintió levemente. Lanzaré mañana. No olvidaré sus palabras. En ese momento, nadie presente fue un rival o un aliado. Solo había un padre y un hijo, y un jugador que rendía homenaje a la edad. Jacob, junto a su padre, con los ojos vidriosos, pero sin bajar la mirada, susurró: «Gracias». El señor Tom miró a su hijo y respondió: «Seguramente olvidaré muchas cosas, pero nunca olvidaré este momento». Al final del pasillo, un periodista japonés anotó discretamente en su libreta: Por primera vez, Ohtani no parecía una estrella, sino simplemente un hijo que rendía homenaje al padre de otro. Cuando se fueron, las luces del pasillo se apagaron gradualmente, pero la imagen de Ohtani inclinándose quedó grabada profundamente en la mente de todos los que la presenciaron. Fue un gesto simple, sin fanfarria. Y, sin embargo, parecía que el mundo de la MLB se había quedado en silencio. En ese instante, el dios del doble filo se había movido, no como una deidad, sino como un hijo, siguiendo su corazón. Jacob Missiorovsky regresó al vestuario con el guante recién firmado de Ohtani en la mano. Aún tenía restos de tierra en el hombro, la prueba de un partido que había perdido, pero en el que había dejado su huella. A sus 22 años, con una velocidad que rozaba las 103 millas, los números no tenían importancia en ese momento. Lo que necesitaba era una historia que contarle a su padre. Cuando los periodistas le preguntaron, Jacob relató tranquilamente el consejo de su padre. Pensé en pedirle la firma si hacía un buen lanzamiento en el partido, pero dudé después de perder. Entonces mi padre, Tom, me dijo: «Hiciste lo que querías. Eso está bien». El valor del intercambio de guantes no residía en el objeto en sí. Era un mensaje que no necesitaba palabras, la prueba de que el novato había sido reconocido por el pináculo del deporte. Ohtani le había dicho: «Tu picheo fue sobresaliente». No era una mera cortesía. Para Shohei, que vive constantemente bajo el escrutinio público, esas palabras tenían un significado preciso. Había analizado la forma, el ritmo respiratorio y el control de Jacob y había validado su técnica. Jacob recordó que Ohtani terminó con una frase simple: «Cuida a tu padre». Unas palabras que, aunque casuales, calaron profundamente en el joven lanzador. El béisbol puede ser una profesión, pero la familia es el verdadero faro. Fue una lección más grande que cualquier análisis de datos, mantener la compostura incluso después de que la luz se apague, y no olvidar el respeto, ganes o pierdas. Un periodista estadounidense llegó a describir a Ohtani como demasiado cortés, pero Jacob refutó esa idea. No es blando. Vio mis defectos de frente y me dio una oportunidad para crecer, dijo. Guardó ese guante que aún olía a tierra. El de hoy estuvo bien. El de mañana será mejor. Esa tranquila dignidad es lo que lo sostiene. Esta historia del guante se difundió y el programa MLB Tonight
le dedicó un segmento especial. Pedro Martínez, el legendario lanzador, sonrió y comentó: «Ese es Shohei. Convierte la competencia en respeto». No fue solo una alabanza, sino un análisis de la esencia del béisbol moderno. Pedro enfatizó que el intercambio de guantes era una declaración. El enemigo no es alguien a quien hay que derribar, sino un compañero que recorre el mismo camino. Cuando un joven como Misiorowski obtiene un foco de atención, lo que necesita no es humillación, sino un testigo significativo, la mirada de un experto, una palabra de consejo, un gesto humilde. Pedro lo llamó educación a través de la conducta. Otros exjugadores coincidieron. En una era dominada por la velocidad y la potencia, la conducta de un jugador es lo que da forma a la próxima generación. Recordaron viejas historias, el momento en que un veterano le hablaba a un novato después de un juego, un simple asentimiento en lugar de un largo informe. En Ohtani, veían la armonía entre el corazón oriental y el espíritu de la MLB. Shedar, una cadena de televisión estadounidense, se preguntó: ¿es Misiorowski un elegido para llevar adelante una nueva tradición? Pedro evitó dar una respuesta directa, pero no la negó. Dijo: «El talento florece en un instante, pero la actitud hace que una persona perdure». El momento en que Ohtani extendió la mano fue un símbolo de una cultura que respeta a todos, no solo a los talentosos. Este evento demostró, en el escenario de la postemporada, el inmenso impacto que puede tener una pequeña acción. Un apretón de manos alivia la tensión de una larga temporada. Y una palabra cambia el rumbo de un joven talento. Pedro concluyó: lo que esta acción mostró es que, sin importar cuánto cambie el béisbol, su alma sigue ahí. Fueron solo unos minutos sin cámaras ni entrevistas, pero ese momento perduró más allá del marcador, en la memoria atesorada del padre que lucha contra el Parkinson, y en los ojos del joven novato que mira a su ídolo. El béisbol había regresado a su esencia, la historia de respeto silencioso entre aquellos que persiguen el mismo sueño.